encontramos con la doctora Erika Starr. Ella es médico general y también es parte de la Fundación Luces. En el día de ayer se sentó un grupo porque el proyecto para la aprobación del cannabis medicinal, marihuana medicinal, está en la palestra. Claro. En el día de ayer se suspendió el debate o todo esto porque no hubo quórum por parte de los diputados, obviamente porque estaba en el tema de las magistradas. Pero esto sigue y hay mesas de conversaciones en las cuales están muchas partes de la sociedad involucradas. Vamos a hablar de las facultades que ha demostrado el cannabis medicinal en epilepsia y para eso nos acompaña la doctora Erika Starr. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Como ha dicho Alexis, pero creo que es una tendencia a nivel mundial. Hay 40 estados en los Estados Unidos que han aprobado el uso medicinal del cannabis y también en Chile, Colombia, países en Latinoamérica que se están abriendo a esas posibilidades. Nosotras hemos estado juntas en talleres, en seminarios, en conversaciones con doctores, especialistas precisamente en el uso de esto, precisamente en la epilepsia. Claro. Bueno, en epilepsia, aparte de que se está comprobado que disminuye las convulsiones, a veces en unos niños no las disminuye per se, pero lo que hace es que los ayuda a dormir si no pueden dormir o les regula la función intestinal y cuando se regulan estos otros aspectos de la vida, entonces mejoran los estados convulsivos. Entonces no es que simplemente va a quitar la convulsión, sino que tiene un abanico de posibilidades. Listo, ¿puedes explicarnos un poquito? Porque, ¿sabes también, Erika, lo que yo pienso que pasa con la gente? Es que existe mucha desinformación y la gente está confundiéndolo todo. Dice, no, esto, lo que se usa para la recreación es lo que vamos a usar para el tema medicinal. Entonces, lo medicinal con la recreación son dos cosas distintas. ¿Podrías explicarnos un poquito eso para que todos podamos comprender un poco más? Primero, la vía de administración. Uno no consume nada como la flor de la planta completa. Se consumen extractos de aceites y dependiendo de la patología que tenga la persona, se usa algún extracto diferente. Por ejemplo, en epilepsia se conoce que el CBD, que es uno de los fitonutrientes de la planta, es el que más funciona con niños de epilepsia. El THC, que es otro, es más para pacientes con cáncer y para pacientes con HIV, por ejemplo. Pero el CBD solito no tiene efectos en la mente, no tiene efectos psicotrópicos. No te da ese efecto de euforia, ni te da hambre, ni te da felicidad. Como lo es cuando la marihuana recreacional. La Organización Mundial de la Salud hace poco mandó un comunicado y decretó que efectivamente esto no era adictivo, el cannabis medicinal. Claro, no tiene potencia de abuso y no tiene adicción y no hay abstinencia cuando se deja de usar el CBD solo. Ahora, con el THC sí el comportamiento es diferente, pero para eso hay especialistas de cannabis. O sea, el cannabis es algo nuevo y si un médico quiere recetarlo, tiene que educarse al respecto. Y tiene que saber los riesgos, porque hay riesgos como con cualquier medicamento. Cuando estamos hablando de la ley que se está llevando, porque queremos que se estudie, que se debata, específicamente ¿de qué estamos hablando? ¿De que se apruebe el cannabis medicinal para que sea de libre venta en nuestro país? ¿Ese es el tema a tratar? Eso ni siquiera se ha tocado. Simplemente ahorita es solamente medicinal, no tiene nada que ver con recreacional, pero no se ha llevado más allá de cómo se va. Obviamente tiene que ser por receta, pero... Sí, por supuesto, por receta de tu médico. Pero de un médico eso es lo que se está debatiendo. O sea, un médico que haya estudiado el cannabis, porque tampoco cualquier médico para cualquier condición. O sea que y tenemos eso está estipulado dentro del proyecto. Hay que estar claro entonces que no es que están llevando una propuesta al vacío porque nosotros queremos esto, sino que es una propuesta con médicos que están estudiando y que saben que realmente funciona. Claro. Hay estudios comprobados ya que realmente funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos frena? Entonces, los estereotipos. Correcto. Digamos los estereotipos, que pensamos que entonces vamos a legalizar el THC, que es el componente químico de la marihuana, el cual genera esos tipos de comportamientos alucinógenos, si lo podemos llamar así, en las personas. Sin embargo, me dices también que en los pacientes con cáncer también los ayuda a sobrellevar su condición, a darle una mejor vida. Claro. Entonces, estamos Erika, estamos combatiendo entonces con estereotipos, no estamos combatiendo entonces con ningún tipo de efecto secundario. ¿Algún tipo de efecto secundario que tenga los pacientes con el uso de la marihuana medicinal comprobado actualmente? ¿Existe alguno? Con THC sí, pero también depende mucho de la dosis. Lo que pasa es que los efectos dependen de generalmente cuando... La mayoría de los estudios están hechos con la gente que fuma, ¿no?
O sea, en la recreacional. En la recreacional. Entonces, no hablemos y de de la recreacional abuso. para no confundir a los abuso, televidentes. exacto. Claro. No quiero combinarlos entonces, no quiero mezclar peras con manzanas. Entonces hablemos solamente De la medicinal. de la medicinal, que es la que estamos conversando. En la medicinal se usan dosis muy pequeñas de THC para iniciar. Como médico uno va, si la persona responde a una dosis muy pequeña no es necesario. Uno puede ir aumentando la dosis a medida que pasa el tiempo para ver, o sea, uno decide cuánto le da. Si se presentan estos efectos como mareo, somnolencia, ansiedad, entonces Ok. uno baja la dosis, pero hay muchos medicamentos también Que los crean. que te lo Sin receta. pueden dar. Sí, que te- Yo que me sin tomo receta. 10 tazas de café al día y ¿qué pasa? Ansiedad. Ahí es donde quiero llegar. Por lo menos tenemos otro tipo de drogas ya comprobadas, que son drogas y sin embargo son legales. Digamos uno, y uno El que me alcohol. enorgullezco de haberlo dejado hace 6 meses y es el cigarrillo. cigarrillo. La verdad, la etapa de ansiedad que yo sufrí fue bastante fuerte. ¿Por qué entonces tú como doctor, usted como doctora, cómo puede justificar esta falta de inclusión hacia la marihuana medicinal, si llamamos así marihuana, porque no es marihuana, pues es otro componente. cannabis. El cannabis. Cannabis es el nombre El cannabis. físico de la planta. Por el potencial de abuso que puede tener, pero ahí es donde trazamos la línea entre recreacional y medicinal. Claro. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que más confunde a la gente? Eso, de que si uno legaliza el cannabis, estás legalizando todo. Es O correcto. estás abriendo una puerta a que las personas que lo consuman más. Y no es así. Y no tienen nada que ver, No. es un medicamento como cualquier otro medicamento. La palabra que no encontraba era anteproyecto, es un anteproyecto de ley que se quiere presentar y créeme que cuando uno tiene que Ya presentar... pasó el primer debate. Ah, exacto, Sí. cuando usted presenta un anteproyecto, no es que a mí me dio la gana hoy de traer un papel con ideas locas que yo escribí, sino es que he visitado expertos me han consultado, me han dado respuestas y estamos presentando una propuesta que, si no me equivoco, también se hace una consulta ciudadana para escuchar también a las personas, pero cuando usted quiere emitir una opinión al respecto, Tiene que decir, ser responsable. tiene que ser responsable, porque a veces queremos decir opiniones, y me incluyo, porque a veces también opino sin tener el conocimiento, y eso no es bueno, porque tergiversa la información que estamos emitiendo. Entonces, en este caso, que es algo que se necesita, y tú, Erika, sabes que se necesita, y aquí hemos escuchado tu testimonio, la gente tiene que ser más seria. Yo voy a hablar por la epilepsia. Yo Exactamente. estuve con el doctor Uri Krener de Israel, lo trajimos de la Fundación Luces específicamente para que nos hable de todos los beneficios, y en Israel lo tienen absolutamente todo medido. Hablaban de cáncer, hablaban de autismo, hablaban de Alzheimer, hablaban de epilepsia, Y de cómo entre otras funciona. cosas, pero en mi caso es epilepsia, Claro. que es lo Ok. que nos interesa. Claro. También, y si, bueno, para otras condiciones pues también, pero yo puedo hablar por la epilepsia. Yo conozco casos de niños panameños, señoras y señores, 400 convulsiones al día. Es muy Si triste usted eso. no sabe qué es una convulsión, usted métase en Google, ¿no? Y Yo creo vea cómo es un ataque de convulsión. Hay epilepsias de difícil control. El cannabis medicinal no es la primera opción que te da un neuropediatra en este caso, porque esa es una epilepsia difícil para controlarla. Hay síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de West, hay muchos síndromes que obviamente su génesis son de difícil control. Entonces, cuando ya tú agotas todas las otras alternativas de los medicamentos actuales que se tienen que comprar por recetas y que tienen efectos secundarios, entre uno de esos es la vigabatrina, que su efecto secundario es la ceguera, tú pones al papá a escoger entre controlar la epilepsia o que su hijo quede ciego. Entonces, si esta es una alternativa que tenemos en nuestro país, doctora, usted Claro. nos dirá por qué no entrar en eso. Tenemos una deuda con la epilepsia. Sí. El proyecto de la Teletón el año pasado es precisamente Sí. tener un aparato que es un video del cerebro para ver de qué lado sale la epilepsia, para que los médicos panameños Tratarlo. puedan tener un mejor diagnóstico y no estar recetando y recetando, porque eso es lo que hacen, doctora. Claro. Porque quieres controlar la epilepsia. Claro, y es importante lo que dijiste, que no es tratamiento de primera línea. O sea, no es que yo tenga epilepsia y ¡pum! Cannabis. Exacto, No, es un coadyuvante al tratamiento y tampoco va a reemplazar el tratamiento. Exacto, no es que le van a quitar también los Y ha otros pasado, me beneficios. imagino que te recetan, o no sé, tú me puedes decir, Erika, que de repente vas a la consulta y, bien como dice la doctora, te recomendaron varios medicamentos, hasta 6, más de 6, 7, y descubres entonces que el cannabis medicinal es en gran medida parte pues de la solución. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué en Panamá no invertir también en estudios para que ya la gente no se Claro. sienta como que, ok, no puedo darle esto a mi hijo, que sé que lo ayuda porque estoy haciendo algo malo? Claro. Entonces, es Yo triste quiero, eso. yo quiero saber puntualmente, cuando le doy a un paciente con epilepsias, que ya nos han dicho aquí que la epilepsia causa el deterioramiento de las neuronas, ¿cierto, Erika? O algo así parecido, doctora.
¿Qué ocurre inmediatamente en ese tratamiento? ¿Cómo logra mejorar la calidad de vida o reducir entonces los ataques de epilepsia en el paciente? El cannabis. El cannabis medicinal. Nosotros tenemos a nivel cerebral receptores endocannabinoides. Cuando hay medicamentos, generalmente hay un receptor en la célula y llega el medicamento y se mete como una llave. Nosotros en nuestro cerebro tenemos muchísimos para cannabis y producimos cannabis adentro. O sea, nosotros producimos cannabis endógeno, se llama anandamida. Sí, es todo un ciclo que mantiene al cuerpo en balance. Entonces, cuando una persona está desbalanceada, es cuando le dan estos ataques de epilepsia, la neurona está botando demasiados neurotransmisores. Entonces, cuando el cannabis endógeno, el de nosotros, lo que hace es que sale del receptor y llega a la que está antes y la para que no haya una neurotoxicidad. Y de esa misma forma funciona el CBD. Ok, entonces ya me lo cambiaste de panorama. El cannabis sí es natural y hasta nosotros mismos producimos cannabis. ¡Claro! Que jamás en mi vida me hubiera imaginado que nosotros producimos cannabis. No estamos hablando de nada químico externo a lo que nos produce nuestro cuerpo. No. Solamente tenemos entonces un desbalance dentro de nuestro propio cuerpo que nos está produciendo. Es como una, digamos, que hay casos, hormonas de crecimiento y que tu cuerpo no lo está produciendo y te tienen que inyectar hormonas de crecimiento. Entonces estamos hablando exactamente, te estoy dando de lo que no está produciendo tu cuerpo, como una multivitamina, digamos, que tengo falta de vitaminas, necesito tomar vitaminas. Claro, ahora, esto no se ha estudiado y no se ha comprobado que es la causa de la epilepsia. Esto es uno de los probables de las teorías de cómo funciona, porque es muy nuevo. Lo que pasa es que el cannabis todavía está categorizado en Schedule 1, que significa que está peor que la cocaína, o sea, está con los opioides. Para estudiarlo necesitas hasta 6 años y tienes que pedirle permiso a la DEA, pedirle permiso a muchísimas cosas. Entonces el estudio del cannabis está ahorita mismo avanzando, exacto. Entonces, esa es una de las teorías. Pero lo cierto es que si otros países están en esa tendencia, en los Estados Unidos, que usted sabe que son los más estrictos en estas cuestiones, hay 40 estados ya aprobados y que están obligando a los otros estados a que sus diputados también acojan. impulsen esta ley porque están viendo los beneficios. Y países de Latinoamérica también. Y países- Colombia, Brasil, Uruguay. Y en Brasil, por ejemplo, el proyecto de ley salió gracias a los papás de niños con epilepsia. Hay en Netflix un documental. Usted ve ahí ve clarito ¿Sabes? cómo es un ataque y ellos empezaron a presionar. Y en México, pues, nosotros también estuvimos con el señor de México, y su hija tiene el mismo síndrome que mi hijo, Lennox Gastón. Y él impulsó, él se fue a Estados Unidos y le mandaron el cannabidol, el Charlotte Sweb, y se mejoró la cantidad de epilepsia, pero él no podía introducir eso en México porque era ilegal. Ilegal, Entonces, él eso es empezó lo que me una lucha y refería una antes. batalla porque los papás no tienen por qué sentirse que están contrabandeando algo. Señoras y señores, Exactamente. cuando tú estás buscando algo que científicamente, que medicinalmente está dando resultados. Y ningún papá, señoras y señores, con niños con epilepsia, le va a dar a su hijo algo Que lo va a perjudicar. que lo va a más. perjudicar. Tú sabes Doctora, que ya estamos finalizando, Alexis, ¿y qué consejos pues le mandaría usted a la población, aprovechando que está con nosotros, en torno a este tema que se va a debatir y que lo vamos a seguir escuchando? Entonces, ¿qué nos podrías aconsejar? Pues que se informen un poquito más sobre el proyecto de ley, sobre las bondades del cannabis y que no rechacen la idea desde un principio. Claro. Que no rechacen la idea desde un principio y que le den chance, que escuchen las opiniones y que le den chance al proyecto y al medicamento de funcionar aquí. Una Así usted en Colombia tuvo la oportunidad de estudiar esto ampliamente. Sí. Hablen un poquito de eso. Yo estuve con una doctora que tiene un pool de 1.300 pacientes tratados con cannabis, específicamente epilepsia. Empezó con niños con epilepsia, tiene 3 niños que dejaron los medicamentos. Ok. Y los otros han ido mejorando. Pero como digo, no es de primera línea, siempre es un coadyuvante y no solamente es cannabis, ¿no? Se mira al niño como un todo lo que es nutrición y todo lo demás. Claro. O sea, el punto también es hacer una medicina integral. Para lograr no un solamente equilibrio. recetar un medicamento. Así Así es. es. Y Ya esto lo saben. seguirá la próxima semana. Apenas ya pueden Yo entrar Creo- en el vacaciones. lunes creo que es la mesa. el lunes. Creo que debemos El seguir, lunes. debemos seguir dándole largas a este conocimiento, Y seguir informando. porque yo creo que la siguiente etapa es conocer cómo nuestro cuerpo produce cannabis. No sabía, a ti súper sorprendido. Entonces, es importante tener el conocimiento. Y antes, como tú lo dijiste, Giovanna, para comenzar a entender más cosas y no ejercer o dictaminar o decir o juzgar a una persona pues que tiene ese tipo de necesidad o condición. Así Realmente es. interesante este tema. Así es, y aunque sea una minoría, somos panameños. Hay que Claro. ser, Y tienen que ser Exacto. escuchados. Estamos hablando de inclusión y todas estas cosas, eso también es incluir, señoras y señores. Hay una deuda muy grande en materia de salud en varios aspectos. Claro. Si esto se está dando en el mundo, entremos en eso. Y yo felicito al diputado Castillo, que yo no lo conocía, lo conocí por esto y precisamente estado muy porque ha estado involucrado. muy encima del tema, muy abierto a las mesas de diálogo para
hacer lo mejor posible este proyecto. Así es. Muchísimas gracias, doctora Gracias. Erika, por estar con nosotros.